Buenos días, nos encontramos con el señor Haroldo Salazar Rossi, eminente dirigente indígena amazónico, con quien vamos a conversar sobre diversos temas relacionados con la temática indígena en el Perú. Bienvenido, Haroldo, es un gusto conversar contigo. Conocemos de tu trayectoria, de tu dedicación en aras del desarrollo de los pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía del Perú. Y bajo ese contexto queríamos preguntarte, ¿cómo defines la cosmovisión de los pueblos indígenas de la Amazonía de nuestro país? Ante todo, buenos días, ¿no? Entonces, mira, si se habla de la cosmovisión dentro del contexto de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, y aún así en todos los pueblos originarios que existen en el Perú, tienen un concepto pues de otro mundo, ¿no? Que hay mundos visibles y hay mundos invisibles, como se dice, ¿no? Tales como la cosmovisión también debe estar parte de todo el desarrollo de los pueblos en las creencias, ¿no? En sus divinidades que tienen, por ejemplo, ¿no? Y cuando se trata, digamos, de que la cosmovisión de los pueblos indígenas es bien diferente al resto, digamos, ¿no? Casi todos los pueblos, de acuerdo a las realidades donde están, sean en costa, sierra, selva, tienen sus creencias, ¿no? Existe en el mundo indígena las divinidades, la religiosidad, la espiritualidad que se crea en el espacio, ¿no? Tiene mucha creencia en la parte cósmica, ¿no? Y decir que los pueblos también, pues la gran mayoría viven hacia campo abierto, mirando al firmamento, ¿no? Entonces en las noches ven claramente las estrellas, cuando se oculta un aerolito, cuando empieza, y todo eso tiene su significado, ¿no? Sí, y esas expresiones o esas imágenes que suelen ver en el firmamento forman parte de su vida. ¿Eso le marca algún hito en el desarrollo diario de esta comunidad, de estos pueblos de la Amazonía? Claro, ellos saben si va a llover, cuándo va a ser frío, ¿no? De acuerdo a las lunas. Toda esa creencia es transmitida, digamos, a la vida diaria, ¿no? Y eso en el bosque ya es otra historia, ¿no? Es cosa que se ve, ¿no? Entonces también las cosas que se ven en las familias de los árboles y todo, ahí vas a ver, también tienen sus divinidades, ¿no? Entonces, quiere decir, dentro de la cosmovisión indígena son más que ecólogos, más que zootecnistas, más que antropólogos, sociólogos, porque ellos están mirando de acuerdo cómo va y de acuerdo cómo está, digamos, entre la vida viva que existe ahí, ¿no? Y no viva, ¿no? Y vemos de que cómo se relaciona la luna a la medianoche con un sonido de grillo, con un croar de un sapo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los tunches que hablan, ¿no? Con silbido, que hoy cuídense, está viniendo de este lado. Quiere decir, tienen su forma de ver el mundo indígena en sus cosmovisiones. Y eso no está pues tratada, digamos, con la vida nuestra, ¿no? Quiere decir que ya sabemos, estamos en la ciudad, es muy diferente, porque dentro del mundo indígena, dentro de la cosmovisión, no hay Dios macho ni Dios hembra, ¿no? Para nosotros todos son de respeto, ¿no? Si no estaría el ambiente, la naturaleza también estaría enojada con uno cuando también estuviésemos diciendo, oye, este es mi Dios hembra, o este es mi Dios macho, o este es hermafrodita. Nosotros, el respeto es horizontal, ¿no? Sea hasta un microbio nosotros respetamos, ¿no? Dentro de la cosmovisión. Uno de los temas que está en auge en los últimos tiempos, sobre todo relacionado con la temática de los pueblos vulnerables en el mundo, particularmente en América Latina y el Caribe, y es el tema de la interculturalidad. ¿Cómo defines ese tema? ¿Cómo es que este tema se desarrolla con los diferentes pueblos indígenas de la Amazonía? Sí, interesante esa pregunta. Fíjate que cuando hablamos de la interculturalidad tenemos primero que basarnos en la pluriculturalidad que existe, digamos, a nivel del continente, ¿no? Desde que empezaron de Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, habían plurinacional, pueblos pueblos con diferentes idiomas, ¿no? Entonces la pluriculturalidad, en ese momento,
muchos, claro, es la palabra aparentemente nueva ahora, la interculturalidad, sí, dentro de la pluralidad de los pueblos indígenas americanos, había la interculturalidad. Y yéndose un poco a la Amazonía, tú te vas a dar cuenta que en la Amazonía, de la pluriculturalidad que existe en la Amazonía también, sí, son más de 65 pueblos y casi como 10 pueblos no contactados. Fíjate, hablamos, entendemos y nos comunicamos, intercambiamos. Quiere decir, también en la interculturalidad, de la pluriculturalidad, pasar a la interculturalidad, vamos a ver de que cómo un pueblo ha enseñado a otro pueblo, ¿no? Sí, en plantas medicinales, en sus quehaceres. Entonces eso nos lleva pues a pensar de que había un buen manejo, una buena intercambio, siempre lo ha habido. Claro que después de esas guerras siempre han habido que robaban a las mujeres, yo no se robaban, y ese robo también llegó aparentemente el acercamiento casi entre todos los pueblos. Y por eso se dice que... Una cuestión curiosa, porque ese robo al que haces tú alusión, para el común de los mortales hubiera generado algún tipo de conflicto, pero por el contrario, por lo que tú dices, fortaleció los lazos entre estos pueblos, entre otros grupos. En el momento sí había, que tenías que rescatar y todo, ¿no? Pero después ya fue que comenzaron ellos a vivir, a convivir y ver de que, vamos a decir, la Xánica con el Yanisha, o el Yanisha con el Gine con el Chipiu. Tú puedes ver eso en la cuenca de Atalaya, nomás, sí, casi 4 pueblos, que cómo ellos se entienden, ¿no? Entonces, de una u otra manera, claro, en su momento ha sido bien difícil aceptarlo. ¿Y de familia lingüística diferente? De familia lingüística diferente, pues, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar a veces en una comunidad, hay una comunidad llamada Ramón Castilla, en Atalaya, donde existen 3 pueblos viviendo juntos. Y ese pueblo habla de la mahuaca, el Gine y el Ashani, y aparte el castellano. Fíjate, qué grande tiene de esa pluriculturalidad, cómo se ha ido entendiendo la interculturalidad. Un tema importante, más allá del respeto a las manifestaciones culturales, a la costumbre, es también promover un desarrollo sostenible con identidad. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible con identidad, tenemos necesariamente también que tocar el tema de desarrollo económico, ¿no? Y esto se alterna con otro tema que me parece importante y fundamental, el respeto a la ecología, porque hay que entender que los pueblos indígenas de la Amazonía viven en un espacio, en un escenario donde tienen una interrelación permanente con la naturaleza, que forma parte de su vida misma, y entre tanto implica también el cuidado de la misma. ¿Cómo generar este desarrollo sostenible con identidad y cómo contribuir a la preservación de la ecología? Buenísimo, ¿no? Fíjate, los sitios o los lugares de alta biodiversidad, ahí existen los pueblos indígenas, donde lo han detectado los investigadores. Pero basado en el desarrollo y la economía, porque cuando se habla de economía se está hablando de dinero, pero hay una economía natural, y los pueblos indígenas originarios de la Amazonía han tenido una economía natural, y bien segura, una economía donde nunca les ha faltado comida, sí, donde comían no solamente comidas orgánicas, sino ecológicas, naturales, porque no había ni siquiera alguien que lo manipule a la planta. Pero es una economía de autoabastecimiento. Por eso, de todas maneras, es una economía natural. Por ejemplo, si tú estás cazando un venado, ¿a quién paga? ¿Sí? Está cazando un paujil, ¿a quién paga? Es su esfuerzo y la destreza, solamente. Pero está un mercado, entonces es su economía. Y si va al río, saca un buen pez y todo, es su economía. No vende. Un río sano, agua sana. Dentro de esa economía, cuando uno se ve dentro de la economía natural, hay bastantes factores, ¿no? Donde los factores están el sol, el agua, el aire, la familia, la educación, el conocimiento de las plantas medicinales. Si hacemos todo un bagaje, una economía grande, pero natural, una economía propia, de interrelación y de reciprocidad, porque casi tú puedes hablar de la reciprocidad del hombre hacia la naturaleza y la naturaleza hacia el hombre. Pero ¿cuándo es que cuando comenzamos a ver hoy que no tiene economía ese pueblo? Justamente cuando hay el dinero. El dinero, hablamos de economía cuando hay moneda o hay billete.
¿no? Claro. Entonces, que es un elemento ya en la etapa de interrelación con hacia otros afuera. pueblos, con este lado hacia afuera. Así hacia es, afuera, así claro. es, así es. Entonces, en eso hay mucho potencial, hay bastante potencial, que primeramente es que las políticas dadas para la Amazonía, no para los pueblos, para la Amazonía, para ver esa fragilidad que tienen los bosques tropicales húmedos, es tan frágil, que es decir, frente a una agresión de una planta nomás, ya estás tú rompiendo el equilibrio ecológico. Con solamente agarrar estás rompiendo el equilibrio, ¿sí? Entonces, los pueblos eso sabían, por eso que yo cuando te decía, cuando ellos tenían un respeto único de reciprocidad, un respeto, por ejemplo, ellos se casaban, tenían, si había 100 o 1000 huanganas, ellos cazaban uno o dos solamente para alimentarse, no tenían que por qué depredar. Y cuando viene la economía monetaria, dice, oye, yo te vendo la piel, entonces mátame 100 huanganas y yo te compro la piel. Cuando aparece el dinero constante, así es. Entonces el dinero mal ejecutado, mal llevado, hace de que la Amazonía, una vez que se pierda, digamos, la economía propia del bosque y su pueblo, empieza el desequilibrio, porque ya todo vende, venado, sachavaca, tigre, las pieles, pescado, hasta madera y plantas medicinales. Entonces, pero todo lo han saqueado. Sí. Entonces no ha habido cómo se ha tenido que hacer, digamos, un desarrollo sostenible, ¿no? Pero no es necesario. Entonces yo pienso de que en estos dos encuentros de civilización, una civilización que viene trayendo el desarrollo económico y frente a un desarrollo propio, ¿no? Se han tenido que llegar ahí y hacer una bisagrita, y eso nunca ha habido, ¿no? Nunca ha habido, sino yo tengo la plata y yo hago lo que quiero, y tú no tienes plata, tú me vas a hacer mi servicio. No ha habido respeto. No ha habido respeto en ningún momento. El derecho y la costumbre, etcétera, de esos pueblos. Así, y aparte es por la biodiversidad. El indígena, como te digo, es sociólogo, antropólogo, ecólogo, porque sí sabe, y sabe ir mejorando y sabe ir enriqueciendo los bosques, y sabe ir preservando. Pero cuando hace la preservación no está haciendo una preservación para él, sino está diciendo esa preservación es para mi transgeneración que viene, ¿me entiendes? Entonces, pero siempre se ha basado bajo un territorio ancestral o bajo un territorio donde ellos mismos conocían como pueblo. Ahora que mencionas el tema del territorio, sobre todo el territorio ancestral, lo que implica que por varias generaciones han poseído una determinada cantidad de terreno. Pero la comunidad internacional ha reconocido precisamente, entre otros derechos, ¿no?, el derecho a la tierra y territorio de los pueblos. Y para ello hay un instrumento legal de orden internacional que constituye una herramienta principal en la preservación y defensa de los derechos, el Convenio 169 de la OIT. ¿Tú consideras que es una herramienta fundamental en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en la Amazonía? Si uno no se sabe utilizar bien esa herramienta, o la organización propia de los pueblos en defender, con ese reglamento, sin ese reglamento, se ha podido lograr muchas cosas. ¿Por qué? Porque era la reivindicación de los propios. La parte amazónica nunca esperó al Estado, nunca esperó a nadie, ni de esas leyes, porque es difícil así conocer esas leyes, la 169, porque tú sabes que la 169 aquí en el Perú ha estado por la CGTP, los trabajadores, y nunca ha llegado allá. Entonces vamos a hablar de que los pueblos ahí han comenzado a entender mayormente de los años 85 para adelante, 80, pero anteriormente han estado buscando sus territorios y han ido consiguiendo. Una de las grandes, que sirve, cierto, que después dijeron ya no, porque se defiende por la 169 más la ley, pero vamos a decir, el Perú es grande en todo, de verdad, en todo. Hay leyes para los pueblos indígenas que lo sacó Velasco, sí. Una ley que daba a los pueblos indígenas aire, suelo y subsuelo, fíjate. Las comunidades han tenido esa gran oportunidad, pero han venido otros que han visto que no podemos dar pues todo, ¿no? Entonces, son cosas importantes que se ha tenido que ver, que las leyes, aquí en Perú se hizo una ley de comunidades nativas
leyes tenemos buenas. Ahora, por ejemplo, es el primero en Sudamérica en tener ley de consulta, pero siempre ha sido lo mejor. Nuestras autoridades así, pero ahí la aplicación de sus funciones. En materia de creación de creación somos muy buenos porque sí creen en su pueblo, pero ojo, la buena intención a veces de nuestros gobernantes lo llevan a mal los funcionarios. Los funcionarios, por ejemplo, una cosa bien interesante que se ha puesto para los pueblos en el elemento voluntario, que tenían que dar las regiones, el Ministerio de Agricultura Regional tenía que darle seguimiento y protección, se han olvidado, pero el Estado lo ha dado. Claro, tú hablas que una vez promulgada la norma, depende mucho de su forma de implementación y de la voluntad. Claro, y la voluntad política de aplicación, ¿no? Y gente conocedora además de la realidad. Así, claro. Porque a veces pueden ver muy buenos. Yo aquí en el Perú yo veo que los funcionarios pueden tener un currículo de este tamaño, ¿no? Pero son malos, pues, que no conocen nada de realidades indígenas. Bueno, creo que, como tú decías, los tiempos están cambiando y, por ejemplo, tú eres actual director general de Interculturalidad, ¿no? Del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, ¿no? Y eso es mérito a tu trayectoria como dirigente indígena. Y ya has hecho mención en la pregunta anterior de cómo se ha desarrollado o cómo ven el tema indígena los propios indígenas de la Amazonía. Y aquí no han necesitado de otra instancia, pero aquí cabe mencionar, ¿no? Es necesario la creación o tener un espacio, un organismo desde el Estado que tenga que atender, ¿no? La temática de los pueblos indígenas, y aquí también incluyo al pueblo afrodescendiente. Claro, ¿cómo lo vamos a necesitar? Pues necesitamos ese espacio que no lo tiene ni el pueblo afro, no lo tiene el pueblo andino y no lo tiene el pueblo amazónico. Un espacio que de verdad se tenía que tratar asuntos muy importantes de desarrollo, un desarrollo individual, colectivo, un desarrollo humano, ¿no? Un capital humano que nadie se ha trabajado por estos pueblos. Y si hablamos de que se ha olvidado de estos pueblos, se ha olvidado de fin porque no ha habido interés, ¿entiendes? Por eso yo te decía antes, el Estado peruano es campeón en hacer unas buenas leyes, pero no lo saben aplicar. Hay un tema que es fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, y los pueblos indígenas no pueden estar aislados o al margen de este tema. ¿Cómo perciben ellos el tema de la gobernabilidad? Capaz la palabra nueva, la gobernabilidad, ¿no? El decirte que los pueblos indígenas, amazónicos, sí han tenido una buena gobernabilidad, ¿sí? Porque, por eso digo, cuando ellos empiezan, cuando hablamos de la cosmovisión, empiezan el respeto, mayormente el respeto hacia la naturaleza, el respeto a la familia, el respeto a los pueblos, el respeto al río, el respeto, todo se gobernaba, tenía una gobernabilidad propia. Ahora, basado a los estatutos, que ni siquiera, vamos a hablar, ni siquiera escritas, sino eso de invitarte cada vez se hizo costumbre, y esa costumbre ya se hace un código, pues se hace tipo una ley, es un reglamento. Pero cuando te hablo del tema de gobernabilidad, quiero también, además de la propia gobernabilidad, la propia forma de vida de los indígenas de la Amazonía, sino también cómo ven la gobernabilidad y cómo perciben al Estado mismo en este tema. Ahí voy. Correcto. Ahí voy. Por eso te digo, como los pueblos están basados en esa gobernabilidad propia, entonces ven la necesidad hacia afuera. Ahí viene ese encuentro, ¿no? Vamos a decir ese encuentro con leyes, con sus autoridades y todo, ¿no es cierto? Entonces, los pueblos sí ven bien. El pueblo, la gran diferencia de estos pueblos es que ellos saben creer, verdad o mentira. Son dos cosas. Correcto. ¿Sí? No, ellos a la verdad dicen, si tú dices esto se hace, ellos están esperando para que sea, y ellos mismos ponen el hombro. Correcto. Para hacerlo. Pero si tú le engañas, ya pues esa gobernabilidad pues, entre pueblos y el Estado ya se rompe, porque siempre todo es una mesida y transmesida. Por eso yo creo que a los pueblos no se debe prometer nada, pero sí se puede trabajar con ellos, construir con ellos, porque si fíjate, los territorios que han rescatado los pueblos
han sido porque ellos mismos han comenzado a trabajar. Ellos mismos han comenzado a que comiencen a gobernar territorialmente sin esperar al que venga acá. Y las comunidades que han esperado a que le haga el Estado, que son comunidades que tienen 200, 300 hectáreas. Así. ¿Ya? Entonces, pero la gobernanza lo ven con muy buenos ojos. Pero por eso te digo que en transcurso casi de 25 años de la organización, bueno, 5 no cuento con esta suerte desde 2006 hasta adelante de EDC, sí, que ya han casi estado en otro aspecto, ¿no? Pero del 2006, 2005 para atrás, los pueblos han tenido una buena gobernabilidad con el Estado, sea de izquierda, de derecha, hasta de facto, ¿no? Entonces los pueblos sí saben lo que es gobernabilidad con el Estado. Correcto. Tú hacías mención hace un instante de una norma que en los últimos 10 días ha suscitado la atención no solamente de la población indígena, sino del país en general. La famosa aprobación y promulgación de la ley a la consulta, ¿no? Esto un poco que va a reglamentar o a ordenar las actividades de orden extractivas en comunidades indígenas. ¿Tú crees que con la adopción de esta norma va a evitar o a disminuir los conflictos o la desconfianza entre los pueblos indígenas, el Estado y aquellas empresas que se dedican a las actividades extractivas? La desconfianza ya está hecha. Ya. La ley de consulta, si hay una buena intención, si hay un buen propósito del Estado, mira, con la ley de consulta, sin la ley, porque la 169 ahí hablaba de consulta. Entonces, si no era aplicable, los pueblos solitos se han hecho respetar con esa aplicabilidad, ¿no? Y se han basado en ello. Entonces, a mí me parece que esta ley no es que no va a tener, o va a resolver los problemas, no. Lo que se necesita aquí, yo creo que todo un proceso que todavía no hay gente para esto, pero lo importante te diré de que los pueblos tienen que ser escuchados. Tú no puedes, o no podemos los funcionarios pueden decir esto se hace a este nivel con las empresas y todo, y dejando de lado al pueblo agredido, el pueblo ahí hecho como cualquier cosa. Es como si yo entro a tu casa y te desconozco, pues me hago que no te he visto y hago lo que quiero en tu casa. Ese es igual a ellos, ¿no? Claro, no será una casa, pero el monte, su bosque, su territorio y su casa. Así. Entonces, a mí me parece, frente a todos los problemas que han habido, el Estado o funcionarios no han sabido escuchar al pueblo, no han sabido o sentarse y decir, a ver, ¿qué quieren pues? Yo no te voy a decir nada, yo no te voy a imponer, a ver, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren hacer? Ese cómo no se ha logrado hacer, ¿no? Por muchos intereses de repente, pero bueno, son cosas. Pero yo pienso que es una buena ley, una buena iniciativa, y como eso te digo, que el Perú es el único en Sudamérica, de repente hasta en el mundo, que tiene una ley de consulta a sus pueblos. Ello significa, como te decía en algún momento, que las actividades de orden extractiva en hidrocarburos, minería y otros que pretende hacer la comunidad se va a hacer de mejor forma, ¿no? Atendiendo que ya tenemos una ley que regula esa actividad, ¿no es cierto? Claro. No podemos dejar de mencionar el papel que cumple la comunidad internacional en el tema indígena, ¿no? Llámese la ONU, OEA u otros organismos de este nivel. Pero tampoco podemos retrotraernos a no hacer mención de un organismo en el Perú, como la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo ves tú el papel o el trabajo de la Defensoría del Pueblo en el Perú a favor de los pueblos indígenas, y cómo es a la comunidad internacional, en este caso OEA o ONU, respecto al tema indígena? Mira, la Defensoría del Pueblo y su oficina especializada en pueblos indígenas sí juegan un rol muy importante. Juegan, tienen mucha capacidad, claro, no a veces de decir esto se tiene que hacer, sino por lo menos recomienda al Estado, recomienda también a los pueblos indígenas. Y me parece de que también la Defensoría no solamente debe quedar solamente en ese espacio, sino debe ser un poquito más proactiva, ¿no? Entonces, cuando decir, mira, ahí no me meto, deja como si la bronca está dejada. ¿No? Y tener una actitud oficial y oficiosa, no solamente esperar que haya algún tipo de luz, sino que ellos vayan a supervisar, ¿no? Claro. En el mismo terreno,
respecto a cómo se respetan o no se respetan los derechos de los pueblos indígenas. La Defensoría en esos momentos, claro, han estado por todos sitios, pero no han llegado al sitio, salvo cuando ya había el problema. Y en la comunidad internacional, por ejemplo, siempre tomamos conocimiento que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas anualmente está solicitando informes sobre el tema, ¿no? Inclusive en materia de derechos humanos, hay informes que anualmente el Estado, los Estados, en este caso el Estado peruano, debe rendir, y paralelamente hay los llamados informes sombra, que lo hacen organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo ves tú esa dinámica? Es un poquito, si los estados sudamericanos o el Estado peruano haría un informe veraz, un informe real, no necesitaríamos a los organismos no gubernamentales, organizaciones, haciendo por otro lado su informe, y el Estado siempre ha hecho sus informes de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a los intereses, y no sacar la problemática en sí que viven los pueblos, en estos casos andino, amazónico y peruano. Entonces, ahora, ¿qué rol importante juegan, digamos, las Naciones Unidas o la OEA? Bueno, también es un nivel alto, jerárquico, solamente son cosas que dicen, oye, hagan, por favor, tengan cuidado, pero ese también nosotros también podemos decirlo desde aquí, ¿no? Oye, cuidado, no hagan esto, por favor, pero nunca toman una realidad propia. Yo creo que también las organizaciones, en estos casos las organizaciones indígenas, las organizaciones, las ONGs humanistas y tantas cosas, sí han jugado también un rol muy importante a favor de los pueblos originarios, ¿no? Resumiendo un poco los temas conversados el día de hoy, ¿qué acciones futuras tú percibes o crees que deben de realizarse a favor de los pueblos de la Amazonía del Perú? Lo primero tendrían que, reconocer sus territorios, ¿no? Lo primero. Segundo es que tendrían que tener un registro, cuántos indígenas somos, cuántos originarios somos, cuántos afroperuanos somos, para de acuerdo a ese censo podamos nosotros decir, acá se necesita tanto, eso no lo tenemos, ¿no? También el otro sería que dar las oportunidades de verdad a los representantes de los pueblos. Tú estás hablando de un censo con variable étnica. Claro, para saber cuántos indígenas. Por ejemplo, te digo, solamente así, existen más de 7.500 comunidades, ¿ya? A nivel de comunidades nativas y comunidades campesinas. Y así existen más o menos 1.300.000 familias. Y si tú pones por 7 nomás, ¿cuánto estamos hablando? Y eso sin decir si eres indígena o no. Pero en el censo te dice, las comunidades campesinas y nativas, oye, apenas somos 300.000, 2 millones. No pues, no refleja, fíjate, no es coherente las comunidades en el Perú, ¿ya? Con su gente que vive, que no son indígenas. Entonces, yo creo, si nosotros tratamos de mejorar y desarrollar el país como país, con la pluriculturalidad, el multilingüismo que existe, a una realidad de la interculturalidad, tenemos que trabajar en estos aspectos, ¿no? Correcto. Bueno, y una de las fortalezas de los pueblos indígenas de la selva es el tema organizativo, ¿no? Eso significa que este aspecto debe formar parte fundamental en estas acciones que puedan seguirse a futuro. Claro, tienen el camino, oye, el Estado tiene el camino, no se tiene por qué inventar nada, porque tiene el camino listo para hacer las cosas, sea el desarrollo, sea hasta la frontera. ¿Quién está en la frontera? ¿Quiénes cuidan la frontera? Son los pueblos indígenas. Fíjate, mal o bien los pobres están ahí y se creen. Por eso te digo, las organizaciones juegan un rol muy importante en la Amazonía peruana, porque las comunidades nativas tienen una ley y según esa ley, ese núcleo hace de que a la fuerza tengan su federación. Lo que se trata aquí es que las organizaciones y la sociedad civil pueden en algún momento confluir con el Estado, es decir, trabajar de manera conjunta que con un solo objetivo, ¿no? Promover el desarrollo y el respeto de estos pueblos. Yo siempre he dicho de que
no necesariamente por ser organización de base, organización de la sociedad civil, tengo que estar de la vereda del frente al Estado, no, sino que hay espacio en que podamos confluir y ambos podamos contribuir a ese desarrollo anhelado, que no solamente es obligación del Estado, sino que también es anhelo de los pueblos. Por eso ahí cabe recalcar que el espacio que se hizo hace un montón de tiempo y trabajado desde el año 2000, ¿sí?, acompañado y todas las cosas, un espacio propio, justamente daba para eso, de que el Estado esté involucrado con los pueblos, con sus dirigentes, ¿me entiendes? Si hubiese sido eso, no hubiese habido estos baguazos ni nada por el estilo, porque un dirigente puede cometer muchos errores y lo han cometido, pero si esto hubiese estado, su representación metida ahí, mira, ellos tenían que salir al frente y nunca, claro, desaparecieron ese espacio, pues. Y ese espacio no es cualquier espacio, era algo sui generis acá en Sudamérica, hasta en el mundo, ¿sí? Como el Estado había involucrado a los pueblos, y eso pues ha desaparecido. Y se tendría que recobrar, o tendría que ser un ente especializado donde pueda haber una congruencia entre el Estado y los pueblos. Bueno, Haroldo, ha sido un gusto hablar contigo, ha sido una conversación amena e ilustrativa, y creemos que esta no será la primera oportunidad en que tengamos la suerte de compartir tu experiencia y tu trayectoria dirigencial. Nosotros te agradecemos por esta entrevista y este espacio estará siempre a tu disposición para las impresiones que creas convenientes. Muchas gracias. No, a ti, Haroldo.